Ok, dice allí que le avise a todos que vamos a estar en grabación. También debo decir que yo soy de Chivas, del Chivas de Guadalajara. No, eso es broma, es que vi la camiseta del hermano Oscar. Pero no, no tengo equipo en México. Así que aquí para los efectos somos nada más del equipo del Señor. Bien, amados hermanos, vamos entonces a dar inicio a nuestras lecciones de esta noche, dando gracias a Dios por este privilegio y esta oportunidad. Vamos a tener lección 5 y lección 6 hoy porque se prestan los temas para poder abordarlos en una misma sesión y además estamos cumpliendo el reto de tratar de incluir dentro de estas 7 sesiones todo el material necesario, pero hacerlo de una manera que verdaderamente sea también asimilable, que ustedes puedan comprender todos los puntos, no nos saltemos nada importante, sino que al mismo tiempo que seamos concisos, también cubramos todos los puntos importantes. También les exhortamos siempre a tomar notas, a anotar también sus propias ideas que quieren comentar o preguntas que quieren realizar para que al final, si algo se nos quedó en el tintero, pues ustedes puedan decir, hermano, pasó por tal parte del texto y esta sección no la entendí, o por favor repita lo que explicó sobre tal cosa, o como han hecho en algunas ocasiones, hay un caso así y así que podría hacerse según el texto bíblico. Siempre, hermanos, vamos a compartir lo que dice la escritura. Nuestra opinión no es relevante, no es importante. Aquí lo que estamos compartiendo es enseñanza de Dios. Y vamos a comenzar, mis amados hermanos, con Romanos capítulo 7, los versículos 3 y 4. Romanos, y voy a pedirles que por favor nos ubiquemos en nuestras Biblias en esa sección de la Escritura. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 4. Y vamos a hacer un análisis de esta sección que también habla acerca del matrimonio, habla acerca del adulterio, habla de un nuevo matrimonio y habla de una viudez también. La falta de respeto a la ley de Dios del matrimonio ha provocado una alarmante tasa de divorcios y nuevos matrimonios. También ha dado lugar a una generación de jóvenes que no han sido instruidos en la ley y la santidad del matrimonio. Como resultado, parece estar de moda en nuestros días que los jóvenes ignoren el matrimonio por completo. De esto también surge una era de permisividad que escandalizaría al paganismo de los tiempos del apóstol Pablo. Pero, aunque el hombre a veces cambia su forma de pensar, la ley de Dios permanece igual. Romanos 7, 1 al 4 tiene su dirección o propósito en enseñar a los hombres su relación con la ley de Moisés y la ley de Cristo. Dado que la ley es parte de toda función correcta de las criaturas de Dios, Pablo apela a la ley del matrimonio para enseñar nuestra relación con Dios y Cristo. De esta manera habitual, Pablo enseña una verdad espiritual a través de una relación física. Entonces vamos a pasar a hacer la lectura de este pasaje pidiendo desde ya la colaboración algún hermano o hermana que desee. Esta lectura está en 3 pantallas, así que una vez termine, voy a pasar a la segunda y luego a la tercera para cubrir todo el pasaje. Romanos 7, 1 al 4 lo tenemos en pantalla o lo puede leer directamente de su Biblia. ¿Quién nos ayuda, por favor? Leo, hermano. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Continuamos. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, y de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó
de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Muchas gracias, hermana. Muy amable. Vamos entonces a analizar nuestro primer punto en esta lección, familiarizados con la ley. Pablo escribió a hombres que conocían la ley, conocían sus poderes, límites y propósitos. Reconocían que la ley, como dice la escritura allí mismo en el versículo 1, se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. En comparación, Pablo establece una ley universal permanente dada por Dios y dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 2. La inspiración del apóstol Pablo no le permitiría enseñar en contradicción con ninguna parte de la enseñanza del Señor Jesús. Para establecer para siempre esta verdad, Pablo dijo en otra ocasión, en 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Jesús me ha revelado lo que yo les estoy enseñando. Así que, hermanos, si lo que él enseñaba, Jesús se lo había enseñado personalmente en esa capacitación particular y especial que recibían los apóstoles, entonces, ¿cómo podía haber contradicción? No sería una contradicción de Pablo contra Jesús, sino una contradicción de Jesús contra Jesús. Por lo tanto, Mateo 5:32 y Mateo 19:3 al 12 están en completa armonía con Romanos 7:1 al 4. Jesús enseñó Mateo 5:32, Jesús enseñó Mateo 19:3 al 12 y Jesús enseñó Romanos 7:1 al 4, aunque por medio del apóstol Pablo. Su armonía nos brinda ayuda y comprensión adicionales. Jesús y Pablo enseñan claramente que en esta vida la única causa de divorcio y nuevo matrimonio es la fornicación. Y la única otra liberación del vínculo matrimonial es la muerte. Debemos estar agradecidos por la claridad de la palabra de Dios. Avanzamos a nuestro siguiente punto. El adulterio siempre es pecado. Dice el texto, será llamada adúltera. ¿Llamada adúltera por quién? Bueno, por Dios. La palabra traducida como llamada es la palabra griega hematizo, que se usa en otros lugares para describir una acción que viene directamente de Dios. Por ejemplo, Mateo 2:12, 2:22, Lucas 2:26, Hechos 10:22, 11:26, Hebreos 8:5, 11:7 y 12:25. Recuerde que ahora mismo no los puede verificar porque los he leído rápidamente, pero luego lo tendrán disponible en el material. Las personas que luego estarán viendo la grabación en el canal de YouTube, que les agradezco mucho, hermanos, ha habido nuevas suscripciones, están comentando los videos, están dándole me gusta y todo eso ayuda a que YouTube promueva el video para que personas que no son ni de San Rafael ni de David acá en Panamá puedan también ver que ese video está en la red y se puedan beneficiar para que cada vez haya menos personas que no estén informadas bíblicamente sobre este asunto tan vital. Entonces, cuando lo vemos en video, podemos poner la pausa y podemos verificar las lecturas o esperar el final de todo este seminario para recibir el material y verificarlas. Pero en todos esos pasajes mencionados, la acción viene de Dios y el mismo tipo de verbo se utiliza aquí, así que será llamada adúltera, no se refiere al mundo, porque el mundo no llamaría adúltera a esa mujer que deja a su marido, se divorcia de su marido y va y se casa con otro. El mundo generalmente considera el divorcio por cualquier causa y el nuevo matrimonio perfectamente correctos o aceptables, pero Dios lo llama adulterio. Así como el adulterio físico es el resultado de la falta de respeto a la ley matrimonial de Dios y por lo tanto es un pecado, también el adulterio fue cometido por el pueblo de Israel en la antigüedad con palos y piedras en la idolatría al desobedecer la ley de Dios. De esto nos habla Jeremías 3:9 o Ezequiel 23:27. Hoy en día, los hombres que han dejado de lado la ley espiritual de Dios por otra ley cometen adulterio espiritual. La ley de Cristo no ha sido eliminada. Lea Gálatas 6:2 y Romanos
8:1 al 2. Así como la muerte del marido era necesaria antes de que una esposa fuera liberada de la ley de su marido, dice la Escritura, así también vosotros, hermanos míos, y tenemos el texto en pantalla, versículo 4, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Los cristianos están espiritualmente casados con Cristo. El camino se ha preparado para la nueva unión por medio de la muerte de Cristo. Disuelta la antigua ley, todos son libres de someterse al dominio de Cristo sin cometer adulterio. La fidelidad, la lealtad y la obediencia están en perfecta armonía con esta tierna y nueva relación. El cristiano debe, dice el versículo 4 al final, llevar fruto para Dios en una vida pura y santa de dedicación a las cosas espirituales. El nuevo marido llevará finalmente a su cónyuge a la casa de su padre para vivir la dicha eterna. Esto era intocable para el hombre pecador bajo la ley de Moisés. Y precisamente pasamos a ese siguiente punto, la ley de Moisés. Estamos repasando ahora en detalle las frases de Romanos 7:1 al 4. La ley de Moisés presentó un plan de justicia al hombre que exigía la perfección de la obediencia. Es decir, la ley le proponía al hombre, quieres ser perdonado, quieres ser justificado, tienes que guardar todos y cada uno de mis mandamientos sin fallar nunca. Esa sería la única manera. Estaba planteando algo que independientemente de eso era imposible, pero le decía a él, la única esperanza para ti es, si te basas 100% en mí, es que cumplas mis mandamientos sin fallar nunca. Cuando uno transgredía esa ley, en este caso los hijos de Israel, eso lo condenaba, es decir, al culpable, y no permitía un escape de una justa retribución, como menciona el apóstol en Hebreos 2:1 al 4. Y puesto que todos habían pecado, como dice Romanos 3:23, ella, es decir, la ley, encerró al hombre bajo el dominio del pecado. Un dominio que solo podía romperse eliminando esa ley y ratificando una nueva ley en sangre o con sangre. El hombre necesitaba un plan de justicia en el que se ofreciera el perdón, o de lo contrario, estaba irremediablemente perdido. El hombre requería una justicia que fuera, como mencionó Jesús en Mateo 5:20, mayor que la justicia de los escribas y fariseos, o en ningún caso podría entrar en el reino de los cielos. Y dice Jesús, dice Pablo, perdón, porque lo que era, bueno, Jesús a través de Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo hizo enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa esto? Bueno, que la única esperanza para el hombre, cuando Pablo escribió a la iglesia romana y ahora, es el pleno conocimiento del camino, plan o diseño de la justicia de Dios y la obediencia de corazón a ese plan, como lo va a mencionar Pablo en Romanos 10:1 al 3 y 6:16 al 18. De hecho, dice este mismo apóstol en Romanos 10:4, el fin, es decir, el objetivo o el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Sin el sacrificio de Cristo y la ley revelada en el Evangelio y nuestra sumisión a su plan, el salario o la recompensa o el pago del pecado hubieran sido dados en su totalidad. La separación eterna de la presencia de Dios será nuestra porción o nuestra herencia si rechazamos la misericordia ofrecida por Dios a través de nuestro matrimonio con Cristo. Recuerde Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La antigua ley, es decir, la ley de Moisés, fue eliminada o borrada de su dominio sobre el hombre en la cruz. Esto lo enseña Colosenses 2:14, entre otros pasajes. Al mismo tiempo, Cristo se convirtió, como dice Hebreos 5:9, en el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por su muerte, él sometió completamente a sus enemigos
despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice Colosenses 2:15. Continuamos con nuestro siguiente punto, la ley del matrimonio comparada. La relación matrimonial fue ordenada por el Creador después de la creación de todas las demás cosas. No hubo ninguna relación antes de la creación de la mujer que satisfaciera la necesidad de compañía del hombre o que fuera adecuada para la continuación de la humanidad, excepto el de un hombre y una mujer. Al hombre se le había asignado el dominio del mundo inferior. La mujer también estaría bajo el dominio del hombre, como muestra la creación, el orden de la creación, pero a diferencia de los animales, ella ocuparía bajo el dominio del hombre o bajo la autoridad del hombre un lugar de cogobierno con el hombre. Tanto el hombre como la mujer debían entender que seguían siendo responsables ante Dios, es decir, que tenían que dar cuentas ante Él. El matrimonio fue hecho por Dios para ser la gran institución social de la humanidad, no de la iglesia, de la humanidad. Por eso se instituyó al principio y no cuando se instituyó la iglesia. Al igual que la iglesia es la gran institución espiritual que satisface las necesidades espirituales del hombre. La relación matrimonial implica actos de abnegación, es decir, de negarse a uno mismo, de sacrificarse. Requiere deberes que deben ser respetados como en ninguna otra relación humana, en santidad e intensidad. La unión de esposo y esposa exige dejar padre y madre, como dice Génesis 2:24, por un amor puro y leal. Dios tiene la intención de que el hombre ame, provea, atesore y permanezca fiel a su esposa, tal como Cristo lo es con su iglesia, Efesios 5:25-30. La esposa debe someterse al gobierno del hombre como cabeza, honrándolo y amándolo, obedeciéndolo, incluso en las dificultades de la vida, como fiel compañera. Así es como la iglesia debe ser en su relación con Cristo, dice Pablo en Efesios 5:23-24. Y usted dirá, bueno, yo vine a un seminario de matrimonio y divorcio, pero en general el hermano ha estado hablando acerca de lo que es la ley y cómo el hombre ha sido liberado y perdonado de la ley y la relación espiritual. Sí, por supuesto, porque realmente ese es el punto del apóstol Pablo en este pasaje de la Escritura, solo que como él utiliza la relación matrimonial para ilustrar, a través de esa ilustración que hace, nos da lo que era considerado algo muy claro entre los cristianos del primer siglo y que debemos tenerlo claro nosotros igualmente. Así que vamos a pasar a nuestro primer punto, donde ya aquí al final hablábamos de matrimonio y ahora sí continuamos hablando de matrimonio. Dice que esta mujer va y se casa con otro. Bien, analicemos eso. El respeto por los arreglos de Dios en relación con Cristo y en el matrimonio trae al hombre y a la mujer, a quienes Él creó, la mayor felicidad, satisfacción y utilidad. Algunos pueden sentirse insatisfechos con las estipulaciones de Dios y pensar que se puede obtener más felicidad en caminos de su propio agrado o de su propia invención. Los profundos dolores y los estragos de los tribunales de divorcios, con niños con vidas permanentemente dañadas, son testigos de la rebelión y transgresión del hombre y sus consecuencias. La inspiración dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El naufragio de la fe para aquellos que han dejado a Cristo y su ley por otro es horrible aquí y llevará también a los involucrados a la perdición eterna. Los sabios buscarán el perdón ofrecido a través del arrepentimiento, como dice Primera de Juan 1:7. Entonces, tenemos que exhortar a todos con esta lectura de Romanos, pero utilizando Hechos 2:40, sed salvos de esta perversa generación. De manera que lo que podemos entender y concluir del texto en Romanos 7:1-4 es que en ningún momento, y no va a suceder en Romanos y no va a suceder en ningún otro libro escrito por el apóstol Pablo,
No va a suceder en ningún libro del Nuevo Testamento que algún autor se contradiga con Jesucristo, porque la verdad nunca se contradice. Los hombres se pueden contradecir porque pueden mentirse unos a otros o pueden estar sinceramente equivocados sobre lo que creen. Pero en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo, en cuanto a sus apóstoles, la guía era sobrenatural, milagrosa, perfecta. Por lo tanto, jamás puede haber contradicción. Entonces, ¿qué tenemos en Romanos 7? Tenemos la ley general del matrimonio. La ley general es que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe, como se suele decir en las ceremonias de boda o en el momento que se les casa ante la autoridad civil. Es hasta que la muerte los separe. Es lo único que puede liberar a un cónyuge de su pareja que ha fallecido. Sin embargo, eso no significa que haya una contradicción con Mateo 19:9. No, esa es la ley general. Se supone que en la mayoría de los casos, pues no está esperando uno que la pareja muera el año siguiente, ni bueno, o no debería ser si es que hay alguien que está esperando que muera su cónyuge para quedar libre, o sea, no debería ser. Entonces, es la ley general que el matrimonio es de por vida, pero siempre cuando usted vea una afirmación en la escritura, necesita verificar ese tema en todos los pasajes de la escritura que enseñan sobre él para estar seguro de que esa instrucción es tal cual y que no hay otra que la explique mejor. Si solo existiera Romanos 7, 1 al 4, entonces no podría haber divorcio de ninguna manera, porque el texto dice que es mientras vive, si se une a otro varón, será llamada adúltera. Entonces, aunque uno se divorciara por infidelidad, el infiel sigue vivo, ¿sí? Algunos no querrán que siga vivo. Bueno, eso es una broma. Sigue vivo. Entonces, si aunque haya sido infiel, yo lo repudio o la repudio y me caso con otra, como sigue viva, si Romanos 7, 1 al 4 fuera el único pasaje, entonces yo estaría en adulterio. Pero como Mateo 19:9 ya ha dicho que solamente comete adulterio el que se divorcia por cualquier causa y se casa con otra persona, entonces el que se divorcia porque su pareja cometió fornicación no es adúltero, ni por Mateo 19:9, ni por Romanos 7:1 al 4. Hay una ley general en Romanos 7, todos los matrimonios deben ser hasta que la muerte los separe. Y luego hay una ley específica en Mateo, donde dice que solamente por causa de fornicación. Una cosa importantísima también, no puedo profundizar mucho en esto porque no está dentro del alcance de nuestra lección, pero esta carta a los romanos fue escrita antes que se escribiera Mateo. Cuando nosotros vamos a la Biblia nos da la impresión de que Mateo se escribió primero porque está primero en la lista y Romanos que se escribió mucho tiempo después porque está por allá 5 o 6 posiciones más adelante o 6 posiciones más adelante. Pero no es así, hermanos. Se organizó de esa manera para poder estudiar de una forma ordenada, pero no es que necesariamente en el orden que están los libros en el Nuevo Testamento, en ese orden se escribieron, no. Entonces, mire lo interesante. Cuando Pablo escribe Romanos, que dice el matrimonio es de por vida, todavía no se ha escrito Mateo 19:9. Jesús ya lo había dicho, sí, y en la iglesia ya se enseñaba la doctrina de Jesús. Pero me estoy refiriendo a lo escrito. Todavía no estaba escrito Mateo 19, lo que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se escribió mucho tiempo ya de que la iglesia estaba creciendo y desarrollada para un testimonio de todo lo que Jesús había hecho y había enseñado. Entonces, no podemos ver allí como dije, una contradicción. Más bien, mucho después de que Pablo escribió esto, Mateo escribe 19:9 y dice, por inspiración del Espíritu Santo, Jesús dio una excepción aparte del tema de la muerte. Así que hasta allí nuestra lección número 6 y me gustaría abrir aquí un breve espacio en caso de que hubiera algún tipo de pregunta o comentario para que podamos avanzar a nuestra lección número 6. Así no se nos acumulen todas las preguntas solamente al final. Y de pronto usted dice, ya está muy tarde, quiero cenar, quiero ver un programa que sigue. Tenía una pregunta, pero ya mejor no la hago. No puede hacerla ahora y así distribuimos la cantidad. Si no hay ninguna pregunta, porque está muy claro Romanos 7, 1 al 4, entonces
continuamos. Allí me comentan si tienen alguna pregunta. No tengo visibilidad de la pantalla donde están ustedes en este momento, así que si hay alguna pregunta, pues le agradezco al hermano Miguel o a alguno de los varones que me indique, pues si hay alguna pregunta. Si hubiera. Bien, parece que no. Entonces, vamos a pasar, hermanos, a nuestra lección número 6. Igual, si usted estaba lejos del micrófono y no llegó a tiempo y usted sí quería hacer su pregunta, no hay problema. No nos vamos a pelear si hace la pregunta al final. Piénsela bien, articúlela bien y luego entonces la comparte al final. No hay problema. Vamos entonces a analizar un texto que ahora se encuentra en otra carta. Noten que hemos hablado de Mateo 5:32, hemos hablado de Mateo 19:9, hemos hablado de Romanos 7:1 al 4 y ahora vamos a pasar a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Usted sabe cuál es el capítulo del matrimonio? El del amor sabemos que es el capítulo 13. Y el del matrimonio es el del capítulo 7. Vamos allí, por favor, porque hay una serie de preguntas que le hacen los hermanos de Corinto al apóstol y ese capítulo es para responder todas esas preguntas. Entonces, el término privilegio paulino que ustedes ven allí, ese paulino se refiere a Pablo, ¿no? El privilegio que da Pablo, por decirlo de otra manera. Ese término está siendo utilizado por algunos hermanos, sí, hermanos en Cristo, ya hemos advertido, hermanos, en varias ocasiones, que por mucho que respetemos y amemos a algunos expositores, lamentablemente, algunos están enseñando error y tenemos que advertir acerca de eso y tenemos que tomar cartas en el asunto respecto a eso. No podemos ignorar la falsa enseñanza, porque la falsa enseñanza hace que nos perdamos. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, ¿qué dice al contrario? Si yo no tengo cuidado de mí mismo y de la doctrina, me perderé yo y se perderán los que me escuchan. Por eso es grave que un hermano esté enseñando algo contrario a lo que la Escritura realmente expresa. Es gravísimo y ese hermano tiene que ser corregido y si el hermano no tiene la humildad de reconocer su error, debe ser denunciado y no debe ocupar nunca nuestros púlpitos, ni nosotros asistir a sus seminarios o conferencias o clases, porque un hermano en error, el Señor le condena desde aquí a que no nos relacionemos con él. Romanos 16, 17 al 18 y también Tito 3, 10 y 11. Entonces, decía que el término privilegio paulino está siendo utilizado por algunos hermanos en la fe para decir que Pablo enseña en Primera de Corintios 7:12 al 16, donde pido que nos ubiquemos, Primera de Corintios 7:12 al 16, que supuestamente el creyente que lo abandonan es libre de casarse de nuevo durante la vida de su cónyuge que lo abandonó, que en el caso de ese texto, Primera de Corintios 7:12 al 16, es un incrédulo. Entonces, el creyente puede, dice, volver a casarse sin ser culpable de adulterio. Entonces, noten, en Mateo 19:9 vimos que la única causal por la cual alguien puede repudiar y volver a casarse sin cometer adulterio es la fornicación de su pareja. En Romanos 7:1 al 4 vemos que el matrimonio debe ser de por vida. Bueno, ahora vienen estos hermanos y dicen, muy bien todo eso, pero en 1 Corintios 7:15 específicamente hay una excepción. Pablo le dio un privilegio a los hermanos que tienen un cónyuge incrédulo, y este no quiere vivir más con el creyente porque está cansado de la religión cristiana o de la iglesia de Cristo en particular, y se va de la casa y lo abandona. Dice, o dejas tu fe o me voy. Y el cristiano dice, mi fe no la voy a abandonar. Entonces él se va. Dice, en el momento que aquel se va, el cristiano entonces puede divorciarse de él y volver a casarse. A eso le llaman el privilegio paulino. Bien, por favor leamos el pasaje para introducir nuestra lección de hoy.
Alguien que nos ayude allí, por favor. También está dividido en varias pantallas, así que 3 pantallas en particular, así que cuando terminamos una, necesitamos que continúen en la otra. Yo ayudo, hermano. Por favor. Sí. 1 Corintios 7, 2 al 16. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Gracias, hermano. En dicho pasaje notamos, primero, Pablo no enseña que la unión de un creyente con un incrédulo en matrimonio sea algo pecaminoso, porque el incrédulo es santificado en el creyente. No vamos a entrar a desarrollar mucho sobre lo que significa esa frase. Número 2, Pablo enseña que si el incrédulo exige al creyente que renuncie a Cristo para conservar o mantener el matrimonio, el creyente debe dejar que el incrédulo, si se quiere ir, que se vaya en paz. Número 3, el creyente no puede abandonar al incrédulo debido a dificultades imprevistas, sino que debe estar sometido al marido, en este caso de la mujer, ¿verdad? Sometida al marido incrédulo con la esperanza de que sea ganado por su conducta, como va a escribir el apóstol Pedro un tiempo después en Primera de Pedro 3, 1 y 2. Cuarto, nuestro texto no da trato de dos cristianos que no se llevan bien como deberían. Trata de dos inconversos. Uno se convierte en cristiano y el otro se niega a seguir viviendo con el cristiano debido a su fe. El cristiano debe renunciar a la pareja matrimonial en lugar de renunciar a Cristo y a la esperanza de la vida eterna. Número 5. El pasaje implica que la ley del Señor del matrimonio se aplica a los inconversos lo mismo que a los cristianos, algo que ya habíamos explicado en la sesión 2 sobre Mateo 19:9. Pablo consideraba a los dos como casados antes de que cualquiera de ellos se convirtiera en creyente. Y cuando el incrédulo abandona al creyente, Pablo no viola ni añade nada a la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio, ya que no le da al creyente abandonado el derecho a volver a casarse durante la vida del incrédulo. Eso es un resumen de la enseñanza, pero vamos a desarrollar más en los siguientes minutos. Puesto que Pablo dice que el creyente, hermano o hermana, no está sujeto a servidumbre cuando el incrédulo se va, el significado de esto depende de lo que se entiende por esa frase, no estar sujeto a servidumbre. La palabra griega para servidumbre es la palabra de doulotai, que la vemos en pantalla, que es la tercera persona singular en el perfecto indicativo pasivo del término griego doulo. Según Henry Thayer, que es un autor de diccionarios del idioma original, tenemos aquí la definición como esclavizar, reducir a servidumbre. Y él dice que su significado en nuestro texto es estar bajo servidumbre, retenido por la coacción de la ley o la necesidad en algún asunto. Todo esto también lo van a tener en el material o pueden tomar fotos o capturas en el momento. Tenemos también la definición de otro diccionario, el de W.E. Vine. Dice que esta palabra significa originalmente el término más bajo en la escala de servidumbre. También llegó a significar uno que se entrega a la voluntad de otro. Es la palabra para esclavo, dicho simplemente, una palabra usada para denotar una condición servil, es decir, de sirviente. Así que estar bajo servidumbre, tal como se usa en nuestro texto, significa ser un esclavo, estar en una condición servil, estar en la escala más baja de servidumbre. El sustantivo y el verbo aparecen 133 veces en todo el Nuevo Testamento, pero ni una sola vez, a menos que nuestro texto sea la excepción, se utiliza esta palabra para referirse
al vínculo matrimonial, y esto es sumamente importante. Dedoulotai jamás fue utilizado por el Espíritu Santo, que elegía las palabras que los apóstoles debían escribir cuando el Espíritu Santo quería hablar de matrimonio. Nunca jamás utilizó esa palabra para matrimonio. En este mismo capítulo en el que Pablo trata el problema del matrimonio, él menciona el vínculo matrimonial, pero cuando lo hace, usa la palabra deo, D-E-O, deo, la cual aparece 44 veces en el Nuevo Testamento. Taller dice que esta palabra significa atar, enlazar, sujetar. Dice que metafóricamente atar, someter a obligación, estar atado a uno o a alguien, como una esposa lo está a su marido. Y cita las únicas 3 veces que se usa así, que son Romanos 7:2, Primera de Corintios 7:27 y 7:39. Primera de Corintios 7:39. Vamos a ver brevemente estos pasajes. Está resaltada la palabra que sí utiliza el término deo, que es Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta, ahí está el término en griego deo, por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Primera de Corintios 7:27, estás ligado, ese ligado es deo, a mujer, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures casarte. Aquí hay que hacer un paréntesis a los solteros que estén conectados. Esto no era para todos los solteros de toda la historia de la humanidad. Esto era que estaba pasando algo allí en esos tiempos y por eso Pablo les dice esto. Así que no lo usen como excusa para no querer casarse. Primera de Corintios 7:39, otra vez, la mujer casada está ligada. Bueno, ahí está nuevamente el término deo. Está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Pablo usó la palabra deo 2 veces en Primera de Corintios, en ese capítulo que estamos analizando ahora, cuando se hace una referencia indudable a la unión o el vínculo matrimonial? Y luego cambió a la palabra doulo en el versículo 15. ¿Por qué haría ese cambio? A menos que quisiera dejar la impresión de que no se refería al vínculo matrimonial. En tan poco espacio, el uso de 2 palabras diferentes para referirse a la misma cosa sería engañoso. Así que él hace un esfuerzo consciente para impresionar a sus lectores, los de entonces y los de ahora, con el hecho de que no se refiere al vínculo matrimonial en el versículo 15. Dado que la palabra doulo se usa en el versículo 15, nunca se usa en ningún otro lugar para referirse al vínculo matrimonial, podemos concluir con confianza, con seguridad, que doulo no se refiere al vínculo matrimonial en 1 Corintios 7:15. Y dado que en cada pasaje donde habla indudablemente del vínculo matrimonial usa la palabra deo, podemos concluir con seguridad que si hubiera tenido en mente el vínculo matrimonial en 1 Corintios 7:15, habría usado la palabra deo también en 1 Corintios 7:15. La expresión griega es completa, es dedoulotai, que está en el tiempo perfecto y en la voz pasiva. La fuerza del tiempo perfecto en griego es una acción pasada con un resultado presente. Por ejemplo, has sido esclavizado, ¿sí? Pero como hay una partícula negativa delante del verbo, se lee no ha sido esclavizado. Una declaración positiva en el tiempo perfecto en griego señala una acción que tuvo lugar en el pasado, como en el versículo 27 que dice, ¿estás ligado a mujer? O en el versículo 39 que dice, una mujer está ligada. Sin embargo, una declaración negativa en el tiempo perfecto en griego declara que ninguna acción de este tipo tuvo lugar o ha tenido lugar en el pasado. Pablo no dijo, ya no está sujeto o sujeta a servidumbre. Tampoco dijo, ha sido liberada. No, el tiempo perfecto con el negativo lo está haciendo decir, nunca ha estado en esa servidumbre o esclavitud.
nunca ha estado ni está en esa servidumbre o esclavitud. Y dado que el cristiano efectivamente estaba casado con ese incrédulo, entonces la servidumbre de la que dice Pablo nunca ha estado en servidumbre no se puede referir a la unión matrimonial. Porque estaría Pablo diciendo, es que ese cristiano nunca ha estado casado. Imagínense, si ahí sujeto a servidumbre significa sujeto al matrimonio, significaría, y Pablo usa un tiempo en griego que significa, eso que estoy diciendo, esa persona nunca ha estado en esa condición. Estaría diciendo Pablo, es que nunca han estado casados. Y eso, hermanos, es absurdo que Pablo lo diga. Dado que Pablo no tenía en mente el vínculo matrimonial cuando dijo que el creyente no está sujeto a servidumbre, ¿qué quiso decir? Simplemente quiere decir que el creyente no está tan atado al incrédulo que deba renunciar a Cristo para retener a su marido incrédulo o a su esposa incrédula. El vínculo que nos ata a Cristo es más fuerte o debería ser más fuerte que el vínculo que ata al creyente al incrédulo en matrimonio. La palabra doulo del versículo 15 se usa en referencia a nuestra condición de siervos o esclavos en pasajes como Romanos 6:18 y 6:22. Y la forma sustantiva doulos, que es siervo, se usa muchas veces para referirse a nosotros como siervos o esclavos de Cristo, como en Efesios 6:6 o Apocalipsis 7:3. Este vínculo tiene precedencia sobre todos los demás vínculos. Si un hombre prefiere el vínculo paternal al vínculo que lo une a Jesús, es decir, prefiere el vínculo con sus padres que el vínculo, la unión que tiene con Jesús, no es digno de ser discípulo del Señor. Así que si el creyente prefiere el vínculo o la unión que lo une al incrédulo, al vínculo que lo une a Jesucristo, no puede ser discípulo del Señor. No hay esperanza para su salvación eterna. Así que Pablo está diciendo al creyente que se aferre a Jesús, incluso si eso significa la pérdida del cónyuge incrédulo. Aunque pueda significar una vida de celibato, es decir, de no poder volver a casarse, el Señor no permitirá que alguien sea tentado por encima de lo que pueda soportar, sino que con la tentación proveerá la vía de escape para que pueda soportarla. ¿O no es eso lo que enseña 1 Corintios 10:13? Ahora, surge la pregunta, ¿es el creyente abandonado libre de casarse o para casarse con otra persona? Y la respuesta a la pregunta de parte de Dios es no. Y la primera razón que vamos a considerar para esta respuesta es que la idea no se enseña en nuestro texto, puesto que la frase sujeto a servidumbre no se refiere al vínculo matrimonial. Este versículo no puede usarse para probar que el creyente abandonado es libre para volverse a casar. Si no se enseña aquí, entonces tampoco se enseña en el resto del Nuevo Testamento. A continuación, la idea de que el creyente abandonado es libre de casarse con otra persona es contraria a la declaración general de Pablo al respecto, porque debemos recordar, Pablo dijo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, Romanos 7:2 y 3 lo tenemos en pantalla, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y no hay distinción o indicación en nuestro texto de que el creyente abandonado sea una excepción a esta regla general que rige al matrimonio. Además, esta idea de que el creyente abandonado es libre de casarse con otro antes de la muerte del cónyuge incrédulo es contraria a la ley universal que Jesús dio sobre el divorcio y el nuevo matrimonio y que ya estudiamos en Mateo 5:32 y 19:9. En estos pasajes Jesús enseña que las personas que se divorcian por cualquier motivo, excepto la fornicación, y se casan con otros, viven en adulterio. Y que las personas pueden vivir en adulterio es enseñado por el apóstol Pablo en Colosenses 3:5-7. Pero cuando Jesús, quien siempre hablaba de acuerdo con la voluntad del Padre, restauró la ley sobre el divorcio y el nuevo matrimonio a lo que era desde el principio, él enseñó que la fornicación por parte de un cónyuge o de uno de los cónyuges es la única razón
para el nuevo matrimonio mientras el otro vive. Esto concuerda con la enseñanza de Pablo en Romanos 7 y en 1 Corintios 7, donde dijo que pueden vivir incluso separados, pero deben permanecer solteros si hubo separación o reconciliarse el uno con el otro. Mi última razón, o nuestra última razón por la que nuestro texto, por la que estamos convencidos de que nuestro texto no enseña que el creyente abandonado por un incrédulo puede casarse con otra persona antes de la muerte de su incrédulo, de su incrédulo, sí, ¿no? De su cónyuge incrédulo, es que si esto es cierto, entonces estaríamos diciendo que el Señor trata de manera desigual e injusta a las personas en la misma situación. Durante su ministerio terrenal, él enseñó que si un hombre repudia a su esposa por cualquier motivo, excepto la fornicación, y se casa con otra, comete adulterio, y que cualquiera que se casa con la que ha sido repudiada comete adulterio. Así que si el marido y la mujer no pueden llevarse bien y se separan, pues ninguno puede casarse mientras el otro viva. Primera de Corintios 7, los versículos 10 y 11. Esto supone una gran dificultad para las personas, especialmente para los jóvenes y los de mediana edad, ya que son muy pocos los que podrían vivir sin compañía sexual por el resto de su vida hasta que el otro muera. Sin embargo, esta es la ley del Señor. Mateo 19:9, sumado con Romanos 7:2 al 3, con 1 Corintios 7:10 al 11, así lo enseña. Ahora, si Pablo da al creyente abandonado el derecho de un nuevo matrimonio durante la vida del esposo incrédulo, lo libra de las dificultades que Jesús impuso a la persona que es repudiada por cualquier causa. Una mujer divorciada por cualquier motivo insignificante se expone a dificultades financieras para cuidar de sus hijos, así como al deseo de tener una compañía sexual. Pero según Jesús, no se le permite liberarse de esas dificultades mediante un nuevo matrimonio. Sin embargo, si Pablo enseña que el creyente abandonado se le permite volver a casarse, tenemos a una mujer en exactamente la misma situación, con las mismas dificultades, a quien se le permite volver a casarse y escapar de dichas dificultades. Si Pablo enseña esto, entonces, hermano, el Señor o la ley del Señor es más dura para la parte repudiada que para la parte abandonada. Entonces es desigual e injusta. Y yo no sé ustedes, pero yo no puedo creer que el Señor tratara de manera tan desigual a las partes en situaciones idénticas. Esto haría del Señor a alguien que está cometiendo el pecado de acepción de personas. En conclusión, puedo sugerir algunas metas por las cuales deberíamos esforzarnos. Creo que sí. Número uno, creo que deberíamos esforzarnos por la unidad de fe y enseñanza sobre este tema del divorcio y del nuevo matrimonio. Si la enseñanza del Señor se entiende, la debemos entender todos por igual, y no que haya una versión del panameño, otra versión del mexicano, otra versión del americano. Si la enseñanza del Señor es entendible para todos. Sin embargo, no estamos enseñando las mismas cosas sobre el tema, y eso es evidente. Por lo tanto, algunos de nosotros que estemos enseñando estos temas, si no estamos hablando lo mismo, algunos de nosotros entonces estaremos equivocados. Y si enseñamos a la gente a vivir en adulterio, por nosotros no verificar que estamos equivocados, ¿qué va a pasar con ellos? Se perderán. Y me perderé yo también por haber sido un maestro del error. ¿Podemos nosotros, hermanos, llevar a la gente al infierno por una mala enseñanza e ir nosotros al cielo? Lea Mateo 15:14. Se pierde el uno y se pierde el otro, como también lo mencionamos en 1 de Timoteo. Bueno, lo menciona Pablo en 1 de Timoteo 4:16. Número 2. Debemos enseñar la verdad a nuestros jóvenes, pero activamente. Desde muy temprana edad debemos estarles explicando estas cosas. Por eso también se está dando el seminario, para que cada asistente pueda entender la verdad, pero la empiece a enseñar con mucha dedicación a la juventud. Necesitamos advertirles de que tengan mucho cuidado cuando se van a casar con alguien que ha sido divorciado. Cuando uno se casa con un divorciado, debe confiar en la palabra del divorciado de que su divorcio fue por la razón bíblica, la fornicación. ¿Y qué pasa con eso? Que, hermanos, la mayoría de las personas mienten, y cuando
sienten que pueden perder a esa persona con la que quieren pasar el resto de su vida, mienten el triple. Imagínese que le diga que sí se divorció por la causal y no sea así, y usted acepta esa palabra y se casa con esa persona, y resulta que usted está en adulterio, porque la ignorancia de la ley no exime de culpa. El apóstol Pedro le dijo a los judíos: sé que por ignorancia habéis entregado a Jesús a sus verdugos y lo han matado. Pero no los excusó por eso, le dijo: ahora tienen que arrepentirse, porque si no, se van a perder con esta perversa generación. Entonces, si alguien llega a casarse con un divorciado y no verifica de manera indudable que esa fue la causal de su divorcio, y se casa con alguien que no tenía derecho a tener nueva pareja, entonces ambos están en adulterio y ambos se perderán. Y hermanos, nadie debería estar dispuesto a arriesgar su felicidad eterna basándose solo en la palabra de una persona que tiene demasiadas ganas de casarse. Número 3. El siguiente objetivo hacia el cual las iglesias de Cristo deberían esforzarse es la disciplina adecuada y bíblica de los miembros en la iglesia que no están en un matrimonio autorizado por Dios y por lo tanto viven en adulterio, porque se han divorciado por razones que no son la fornicación de sus cónyuges o están casados con personas en esa condición. Según Jesús, ellos viven en adulterio. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, bueno, creí que lo tenía aquí en pantalla, pero creo que usted conoce bien el texto, 1 Corintios 5, 11 al 13. Voy a resumirlo muy rápidamente. Dice: no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Y recuerde que una persona que está en adulterio está en una relación sexual ilícita o no autorizada por la ley de Dios. Entonces está en fornicación. Sea adulterio, está en fornicación. Entonces, dice Pablo: no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Obviamente, hermano, esto se refiere al hermano que quiere estar en rebeldía. Porque lo primero no es que lo vamos a desechar y lo vamos a sacar de la iglesia a golpes. Primero vamos a tratar de explicarle estas cosas, vamos a tratar de que arregle su vida si tiene que terminar ese matrimonio. Si no es un matrimonio autorizado por Dios, lo tendrá que hacer. Pero si la persona quiere continuar en su relación, libre es, pero la iglesia está en la obligación de no juntarse más con él o ella. Es más, Pablo sigue diciendo en ese contexto: con el tal ni aún comáis. Y al final dice: quitad pues a ese perverso de en medio de vosotros. 1 Corintios 5, 11 al 13. El primer paso en esta disciplina es la enseñanza. A veces a las personas se les debe enseñar la verdad de que viven en adulterio, decirles directamente, francamente, con amor, con tacto, pero decirlo muy francamente y muy claramente. Se les debe dar también un espacio para que puedan aprender esa verdad. No me refiero a meses y años, pero sí debe entenderse que es difícil la primera vez que le digan a uno: usted no tiene derecho a estar casado con la persona que está casada. No es un proceso fácil, pero no pueden seguir viviendo en adulterio e ir al cielo. Y nuestro propósito como iglesia es que todos los que estén allí vayan al cielo. Luego se les debe persuadir para que hagan lo correcto. Pablo dice en 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Si después de la enseñanza adecuada y la persuasión amorosa no dejan de vivir en adulterio, hermanos, lamentablemente, con dolor en el corazón, si la iglesia toda en San Rafael no quiere perderse, no quiere que Cristo le quite su identidad, vimos en el seminario sobre Apocalipsis que Cristo llega a una iglesia y le quita la identidad. Puede seguir con el nombre afuera, pero Cristo le quita la identidad. Entonces, para evitar eso, de estas personas que quieran persistir en estos matrimonios, deben ser excluidos de la membresía de la iglesia a través de una disciplina pública. ¿Cómo podemos esperar que los pecadores tengan respeto por la iglesia y su enseñanza cuando a los adúlteros se les permite ser miembros y participar en la adoración pública de la iglesia? Si no tenemos respeto por la autoridad de las Escrituras en este delicado pero importante punto, ¿cómo podemos esperar que nuestros jóvenes, nuestros propios hijos, sobrinos, nietos, tengan respeto por nosotros o por las Escrituras en temas
donde ellos necesitan rigor o disciplina. Si se les disciplina por pequeñas infracciones de la ley, es decir, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, y a los adúlteros se les permite no ser disciplinados, entonces, ¿qué va a pasar con nuestros jóvenes, nuestros hijos? Perderán la confianza en la integridad, sobre todo de los líderes de la iglesia. Y los líderes de la iglesia deben aprender la verdad muy bien sobre este tema, profundamente, ampliamente, tenerla muy, muy claro, muy clara, y disciplinar a los miembros bajo su cuidado en consecuencia, o perderán el respeto de la juventud y el respeto de las personas en el mundo. Hasta aquí, hermanos, nuestras lecciones número 5 y número 6. Y les agradeciendo siempre, hermanos, inmensamente la gran atención que tienen a todas estas lecciones, y que siempre, hermanos, como mencioné al principio, podamos compartir estas enseñanzas con otros. Todo lo que han aprendido, compártanlo. Para esto hay que estar repasando, hermano. Por eso estamos compartiendo los links de los videos, para que usted pueda volver a escuchar, hermano, porque dentro de un mes usted va a recordar poco de lo que hemos hablado todas estas semanas. Entonces está siempre el canal para que usted pueda entrar, beneficiarse de ese tema. Y también hay muchos temas, hermanos, allí. Hay más de 450 videos de temas bíblicos, donde usted puede siempre escuchar la palabra de Dios, pero sobre esto pues puede estar repasando. También vuelvo a recalcar, sobre todo para los que vean esto luego grabado, si usted todavía no lo ha hecho, puede suscribirse al canal, puede darle me gusta, compartir el video en sus redes, con sus amigos por WhatsApp o Telegram, la red que usted utilice, y también comentar, soy el hermano tal, soy la hermana tal, he visto el video o he compartido el video. Todo eso ayuda a que el video se reproduzca muchísimo, y esto ayuda a que más y más personas puedan estar claros en esto y eviten pasar por todas las peripecias y problemas que los demás han vivido en este mundo debido a su desconocimiento sobre esta importantísima y vital doctrina del Señor. Nuestro Dios Todopoderoso les bendiga, y doy el espacio al director del servicio. Muchísimas gracias, hermano Rolando, y la verdad agradecemos profundamente a Dios y a usted su preparación, el tiempo que toma para poder abordar estos temas y para podernos capacitar a nosotros en cuanto a la palabra de Dios. Hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta para nuestro hermano Rolando? Es tiempo de preguntas o comentarios. ¿Alguien gustaría a aportar algo o hacer alguna pregunta, hermanos? No veo manitas levantadas. Creo que el día de hoy la lección quedó muy, muy clara. Hermano Alan, a ver, adelante, hermano Alan, si usted tiene algún comentario o alguna Hermano. aportación. Bueno, sí, adelante, hermana Laura. Sí, hermanos, buenas noches. Mire, me hacen una pregunta, que si un hombre joven, muy joven, ya tiene una relación con una chica, entonces ella ya es su esposa. Perdón, no le escuché, no le entendí bien al final, hermana. ¿Ella es? Sí, si el muchachito, el jovencito, llegara a tener una relación con la novia, relaciones, vaya, entonces tienen la duda de que si es, ya sería para toda la vida. Pero se refiere a ¿cómo una relación, hermana? ¿A qué se refiere con si tienen una relación? ¿Un Sí, matrimonio? una relación sexual, sí. Sí, hermana, el matrimonio desde su primer día, por eso hay que aconsejarlos bien, hay que aconsejar muy, muy bien a nuestros jóvenes, los padres los primeros, en tratar de dar una buena enseñanza, y también los líderes. De hecho, hermanos, sugiero siempre a motivar a nuestros jóvenes a que reciban un curso prematrimonial. Yo creo que debería ser no podemos decir un requisito o algo impuesto en la congregación,
pero sí debería ser un programa permanente, que haya por lo menos alguien sumamente preparado, que esté muy, muy preparado y enfocado en todos los temas referentes a matrimonio, en este tema de divorcio y nuevo matrimonio, y todo esto se le debería explicar a esos jóvenes antes que se casen, pero no solo a los jóvenes, hermana, a todos, porque muchos entran ignorando este tipo de cosas y luego van por allí por la vida cometiendo errores gravísimos. Y el problema de esto es que es de por vida, de por vida. Mire lo que dice 1 Corintios 7, 10 y 11. No se separen. Y si se separan, ¿qué dice? ¿Espere que el otro caiga para divorciarse de él? No, eso no dice. Dice que si se separan, solo tienen dos alternativas: quédense sin casar o reconcíliense. Así que si no quieren volver nunca más, pues no se casan nunca más, no se pueden casar nunca más. Pero se pueden, como solo están separados, se pueden reconciliar y salvar el matrimonio. Mateo 19 habla de otra situación. Está el hogar y alguien viene y es infiel. Entonces allí sí puede el inocente repudiar al fornicario. Entonces todo esto hay que explicarlo porque independientemente de la edad a la que firmen, una vez firmado, eso es de por vida. Muy amable, gracias. Dios le bendiga, mi hermana. Adelante, hermana Yulitza. Gracias, mi hermano. Buenas noches. Hermano Rolando, hay una situación que yo vi, ¿verdad? De una mujer que vivía con un primo hermano y tenían dos hijos, pero ella era cristiana y él no. Y ella, pues, la iglesia le dijo que no era de la iglesia de Cristo, era de otra iglesia. Y ella se separó con él porque la iglesia me dice ella que la iglesia se lo exigió, pero yo nunca, pues, entendí eso. No sé si era porque eran primos o porque él no era cristiano y él no creía en Dios. Entonces, pero ella sí era cristiana. Entonces me hizo recordar de ella el tema de hoy. Entonces, es un comentario, pero yo quedé con la duda. Gracias, hermano. Sí, entiendo, hermana. Muchas gracias por compartirlo. Todo esto es importante, hermana, porque un comentario puede generar también un poquito más de explicación. Entonces, es bueno, siempre bueno. Bienvenidos todos los comentarios y preguntas. Para eso estamos, hermanos. Usted sabe lo que me está pagando el hermano Miguel. El hermano Miguel se está quedando sin la universidad de la bebé porque está saliendo cara a estas sesiones. Bien, seguramente ha sido por el tema de que eran primos, es lo más seguro, porque incluso esa discusión ha existido en la Iglesia del Señor. Sin embargo, si nosotros recorremos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, no vamos a encontrar una prohibición contra ese grado de consanguinidad. Entonces no debemos hacer leyes donde Dios no ha hecho leyes. Lo segundo es que por lo menos en mi país, aquí hablamos de dos países por lo menos diferentes, no sé cómo sea en México, pero en Panamá no, la ley civil tampoco prohíbe el matrimonio entre primos. Entonces, si la ley civil no lo prohíbe y no hay un texto en la Biblia que lo prohíba, entonces nosotros no podemos hacer leyes donde Dios no ha hecho leyes. Esto ha provocado controversia y es lo que yo les digo siempre, hermano, y les dije desde que inicié el curso, también cuando estudiamos en la escuela virtual, donde estaba asistiendo también nuestro hermano Miguel con otros estudiantes. La doctrina del matrimonio es clara, es muy contundente, muy sencilla. El problema no es la doctrina, el problema son nuestros sentimientos, el problema son nuestras tradiciones, el problema son nuestros prejuicios y el problema son los maestros que se preparan deficientemente o simplemente no se preparan, se paran en un púlpito a dar enseñanzas que verdaderamente ni siquiera las han verificado correctamente y confunden y contaminan la mente de muchos. Pero no, hermana, ahí la verdad es que si les mandaron a separarse por ese tema, cometieron un grave error. Y qué triste porque
ellos dos no pueden volver a casarse. Tendrían que reconciliarse. O volver, pues, porque no se han peleado en realidad, ¿no? Volver y defender su matrimonio. Ahora, antes de cerrar el comentario, también quería aclarar otra cosa. Hay un tema de salud, que eso es diferente, y por eso hablamos del tema de la consejería prematrimonial. Porque, ¿qué pasa? En una alta tasa de porcentaje, muchos que se involucran en ese tipo de relación terminan teniendo hijos con problemas genéticos. Entonces, debido pues al desgaste que ha venido teniendo el hombre por la maldición que hay sobre esta tierra desde que pecaron allá Adán y Eva y todo el castigo que ha venido sobre la humanidad, es peligroso casarse así. Una relación así podría traer hijos que son inocentes de esa decisión y que van a sufrir mucho y también van a hacer sufrir a sus papás. Entonces, nunca debemos recomendar esos matrimonios, pero tampoco los podemos prohibir. También hay un tema familiar, es decir, nosotros podemos entenderlo como he estudiado la Biblia y no veo una prohibición contra eso. Y veo en la ley civil que tampoco hay prohibición sobre eso. Y lo voy a hacer porque es lícito. Pero el apóstol Pablo también dijo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Entonces, yo conozco, bueno, no los conozco personalmente, pero sé de una pareja aquí en Panamá que lo hizo y se formó una batalla increíble entre hermanos y familiares. Bueno, tuvieron que huir porque no puedo usar otra palabra, tuvieron que huir de su región y ubicarse acá en esta provincia donde vivo, que bueno, al final se convirtió en bendición porque vinieron a vivir a la parte más hermosa de Panamá, que están todos ustedes invitados para visitarla. En esos habrán sido bendecidos, pero han tenido que huir de la zona donde están sus amigos, conocidos y familiares, incluso hermanos en Cristo, y para iniciar una vida de cero acá, muy lejos. Entonces, ¿para qué involucrarse en todo esto? Por eso digo, todo esto es enseñar a nuestros hijos desde pequeños, cuando están jóvenes, ir siendo cada vez más claros, más directos a medida que van creciendo, para que el día que tengan que tomar decisiones no tengamos que luchar con ellos cuando van a tomar la decisión, sino que ellos ya estén muy claros. Ay, sí, está bien, hermano. Yo, pues, ahorita como hay unos matrimonios ahí recientes en la iglesia, yo les comentaba, yo quedé viuda porque, pues, cuando eso, pues, ni sabía yo que había que hacerse los exámenes antes ¿no? Entonces, pues, yo quedé viuda muy jovencita y la consecuencia van en camino con mis hijos, porque no igual con un lado que la mamá, pues, esté tan joven, porque desde los 15 años mi mamá, antes los papás le hacían novios a uno sin, sin uno ni sabía, porque a los 15 años era como, yo lo veo como que es una diversión, o que yo iba para la iglesia y nos veíamos allá, o para el cine, pero no es así que uno quiere un compromiso, pero anteriormente era así. Entonces, queda a los 21 años y ya yo estaba viuda con dos niñas. Entonces, es muy, muy difícil. Y eso es uno de los consejos que yo le decía a los muchachos. Hay que hacerse los exámenes médicos, porque él tenía cáncer y no sabíamos. Entonces, eso es una de las cosas que imagínate si estamos casados, pero hay un cáncer o una enfermedad que va a ser después hereditaria a los hijos. Ajá, permite la iglesia que uno se divorcie antes de procrear hijos con esa persona. Es complicado, ¿no? Y gracias, pues, hermano, por la aclaratoria. Cómo no, mi hermana, y Dios derrame muchas bendiciones en salud y en todo sobre su familia, sobre usted y su familia. Amén. Sí, hermana Laura, adelante. Sí, hermano, me llama mucho la atención lo que comenta, porque no sé en Panamá, pero aquí en México, cuando una pareja iba a contraer matrimonio,
se exigía el examen prenupcial, porque muchas veces usted sabe que las sangres no son compatibles y los niños pueden traer algún problema, alguna tara o algo así, pero eso ya dejó de estar en vigencia. Y me llama mucho la atención que luego escucho que se van a casar los jóvenes, bueno, las personas, y nunca se realizan ese examen ya, y sí es muy importante volverlo a comentar con los jóvenes. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo no, hermana? Gracias por el comentario. Así es, otra vez, ¿no? En la consejería prematrimonial, independientemente de que ustedes saben que los gobiernos van subiendo personas con diferentes filosofías e ideologías, entonces van quitando cosas que son buenas, no las quitan porque eran malas. Entonces, debido a que ya sabemos por la ciencia que eso puede pasar, aconsejemos que lo sigan haciendo. O sea, ya no es requisito, ya no lo hagas para irlo a presentar allá ante un juez porque ya no lo necesitas, pero hazlo por amor a tus hijos y porque a fin de cuentas quien va a sufrir es el matrimonio porque van a tener que criar hijos con problemas graves. Quizás mueran a temprana edad. Entonces, pensando en todo eso, hay que hacerlo por la propia felicidad, no tanto porque el gobierno lo exija. Afortunadamente, en mi país sigue siendo una ley que hay que llevar eso para ser acepto ante el juez. Pero aunque no lo sea ya, aconsejemos que se siga haciendo, hermano. Dios quiere que hagamos todo siempre con sabiduría. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para nuestro hermano Rolando, hermanos? Lupe, ya si quieres. No hay manos levantadas, pero hermano, bueno, yo tengo una pregunta. ¿Es bueno para los matrimonios jóvenes que están iniciando dentro de la congregación, aunque, bueno, ya no tuvieron ese consejo prematrimonial para ver todos estos puntos? Es muy bueno poder tomar estas clases para que en un futuro o ahorita que están comenzando su nueva etapa de matrimonio, ellos puedan, pues, no caer en todos los errores que hay hoy en día. Amén, claro que sí, hermano, y muy bueno la pregunta, que es como un comentario también, ¿no? Que si no se ha hecho anteriormente porque no teníamos ese programa, bueno, uno sería que conversen entre los líderes y consideren hacerlo, pero para lo que ya ha sucedido hacia atrás, siempre estamos en buen tiempo para explicar todo esto, porque si todavía no están involucrados en un tema de separación o divorcio, necesitan esta información urgentemente. Les va a llegar todavía en buen momento. Ahora, si ya una pareja se separó, porque puede haber razones, hermanos, para separación. Por eso que el apóstol habla de no se separen, pero luego dice, y si se separan, es decir, él no es lo que Dios quiere, pero Dios entiende que a veces, o Dios sabe que a veces eso se puede dar. Por ejemplo, se casó con alguien que era maltratador y ha puesto en riesgo su vida. Bueno, hay a veces allí una separación. O la persona se involucró en estos grupos criminales sumamente violentos y, un ejemplo, ¿no? Han estado disparando a la casa, alguna cosa así, ha tenido que separarse porque si seguía con esa persona, la iban a ejecutar. Entonces, puede haber situaciones extremas como esas que lleven a una pareja a tomar caminos diferentes, pero hay que enseñarles cuáles son sus alternativas. Corintios 7, 10 y 11 dice, si es separación, quédese sin casar o reconcíliese. Dos alternativas. Si están unidos en matrimonio, y uno de los dos es infiel, entonces puede perdonarlo y seguir adelante, o puede repudiarlo o repudiarla y quedarse solo el resto de su vida, o volver a casarse porque es inocente de la infidelidad. Enseñarles a todos. Si alguien está separado, enseñarle cuáles son sus únicas alternativas para que no vaya
a estar esperando que el otro caiga para correr a aplicarle supuestamente la causal. Al matrimonio que está unido, saber que si cometen el error, pues si su pareja no los perdona, tendrán que quedarse toda la vida sin casar hasta que muera su cónyuge. Entonces, siempre es importante tocar estos temas y de hecho felicito una vez más a los líderes por traer este seminario y como decimos, esto va a quedar grabado, compártanselo a los jóvenes para que, o personas que se quieran casar, puedan ver todas estas enseñanzas bíblicas y como decíamos, no cometer graves errores que traen dolor a sus familias, pero también a la iglesia, porque luego hay cosas que ya, ¿cómo las revertimos? Si un matrimonio se cometió por error y no era un matrimonio aprobado por Dios, ya han tenido hijos, hermanos, qué duro es decirle a esa pareja, no pueden vivir más juntos. Es muy duro, entonces hagamos todo el trabajo preventivo que se pueda. Pero si ya algunos se han casado y no lo hicimos, invítenlos, hermanos, de hecho invítenlos, pueden asistir o sea, hagan el programa y invítenlos a participar del programa para que también se hable sobre manejo de conflictos, para que también se hable acerca de qué es el verdadero amor, para que se hable acerca del tema de las finanzas y tantas cosas importantes que siempre es actual hablar de todo ello y necesario. Muchas gracias, hermano Rolando. Y bueno, sí, muy importante eso que está diciendo. Y en este caso, bueno, tal vez no sea una pregunta dentro de esta clase de matrimonio, divorcio y nuevas nupcias, pero a veces cómo poder ayudar a nuestros jóvenes a cambiar la manera de pensar o a los padres en cuanto a decir, mi hijo o mi hija tiene una relación con un joven que no es de la iglesia de Cristo, pero pues algún día este joven o esta doncella puede cambiar y puede venir a los pies del Señor, pero eh, bueno, nunca cambia este joven en su aspecto, pero sí desean tener eh, esa relación de noviazgo y llegar a casarse, pero simplemente él o ella no querer nada con la iglesia de Cristo. ¿Cómo poder ayudar a los padres o a los jóvenes en este caso a poder cambiar esa manera de pensar eh, y tener en cuenta que siempre debe de ser del pueblo del Señor aquella persona para su bien? Bueno, hermano, si ya está enamorado, si ya está enamorado, qué difícil, hermano, qué difícil ayudarles a entender eso. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Otra vez, el trabajo debe ser preventivo. No esperar que se enamore para ver si se enamoró de una incrédula o de un incrédulo para entonces empezar a explicarle, sino eso hay que hacerlo mucho antes de que se enamore. Hay que hacerlo desde que ya tiene amistades, porque desde que nuestros hijos empiezan a tener amistades, dentro de lo normal es que dentro de ese círculo de amistades sale el cónyuge, dentro del círculo de amistades. Nadie se asoma a la calle y dice, con aquella me voy a casar. Eso no sucede así. Y digo, y si lo hiciera, hay que ver si aquella, solo porque éste la señaló, se va a casar con él o él con ella. Entonces, es un proceso que debe empezar desde que tienen amigos. Una cosa muy importante que hay que enseñarle a nuestros hijos es que deben primordialmente hacer amigos cristianos y luego el resto de personas serán conocidos, serán personas que estimamos, que respetamos, que en lo que podemos ayudamos y que compartimos espacios y situaciones en común, como estar en la escuela o la universidad, en un trabajo, etcétera, pero que nuestros verdaderos amigos deberían estar en la iglesia. De hecho, el mejor amigo mío, la mejor amiga mía, debería estar en la iglesia, porque si mi mejor amigo es también mi confidente, si mi mejor amigo también es uno de mis consejeros, ¿cómo voy a decir
que un hijo del diablo, perdón por ser tan directo, ¿verdad? Pero es como la Biblia le llama al que no es hijo de Dios. Un hijo del diablo o una hija del diablo es mi confidente, es mi consejera, es la que sabe o el que sabe todo de mí. Eso no encaja, eso no tiene sentido. No, la persona que pueda saber todo de mí, la persona que me puede dar consejos, será una persona a la que yo no tenga que en primer lugar decirle que me vas a aconsejar si tú ni a Cristo has querido obedecer. Entonces, ¿qué sabiduría puede tener si nada más tendrá sabiduría terrenal? Entonces, mi hermano Miguel y todos debemos luchar porque nuestros hijos tengan amistades en Cristo y sean sus mejores amistades. Estaba viendo por allí que hay bastantes actividades juveniles en México y eso me alegra el corazón. Espero que también las cosas se estén haciendo bien para que nuestros jóvenes se conozcan, se relacionen y vean que en la iglesia de Cristo hay cientos y cientos de otros jóvenes con los que pueden relacionarse, pueden tener grandes amistades y de ahí seguramente salga un cónyuge cristiano. Creo rotundamente, hermanos, con mucha más rotundidad que otros colegas en la enseñanza, que Dios no quiere que nos casemos con incrédulos. Dios no lo quiere. No hay un pasaje bíblico donde usted encuentre que Dios quiere que busquemos fuera del pueblo de Dios. No existe. Pero yo sí puedo citar pasajes donde Dios dice que nosotros debemos poner nuestras asociaciones con los de la familia de la fe, con los santos, con los justos. Esa debe ser nuestra compañía. Y si Dios lo habló a veces sobre amistades, cuánto más con la relación más grande que hay terrenalmente, que es la de esposo y esposa. Entonces, en resumen, Dios no quiere que nos casemos con incrédulos, entonces hagamos amistades verdaderas, profundas, entre los creyentes para que el día que vayamos a elegir pareja, inevitablemente sea un hermano en la fe. Eso garantiza que vamos a ser felices y que ese va a ser el mejor esposo, la mejor esposa del mundo. No, no, pero tienes un 50% ya asegurado de que las cosas pueden ir muy bien, muy bien. En el otro caso, pues tienes un porcentaje muy alto de que las cosas vayan mal. Estadísticamente, 8 de cada 10 parejas de esas termina en fracaso. Y cuando vienen las situaciones y los problemas, poco podemos ayudar los maestros o los líderes de las congregaciones porque como la otra persona no le interesa, como decía la hermana, no le interesa la fe, no le interesa nada de Cristo, ¿cómo los puedo aconsejar? ¿Cómo los puedo ayudar? Si para dar una consejería efectiva a un matrimonio hay que hablarle a los dos, que los dos hagan compromisos, que los dos hagan cambios. Pero si uno se basa en un estándar que es la Biblia y el otro se basa en lo que él quiere y le parece, ¿cómo se logra ahí la armonía? No es posible. Entonces, que después se convierte, que después en el camino, puede pasar, pero hermanos, ya por lo menos este servidor, yo llevo 35 años en esto enseñando la palabra y hermanos, he visto suficiente para saber que 8 de cada 10 termina en fracaso. Y que en esos 8 de cada 10, 7 no se convierten. 7 no se convierten nunca jamás. Entonces, ¿por qué jugársela como si fuera una lotería? ¿Por qué jugársela cuando el Señor te ha provisto? Porque no es que el Señor no te ha provisto. Yo les puedo dar números acá, hermanos, de jóvenes panameños para que hagan amistad y puedan tener un esposo panameño. Tengo amigos en Costa Rica, tengo en El Salvador, tengo en Honduras, tengo en Nicaragua, tengo en Venezuela, en Colombia, en Argentina. Usted nada más pida, y para que tenga más y más contacto, pero busque dentro de la casa del Señor. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios esperaría de cada uno de nosotros. Él, como dice Pablo en Romanos 7, el 12 al 16, él no dice que está en pecado usted si lo hace, no está en pecado,
Pero note que cuando habla de eso, habla de un incrédulo que no soporta la fe y se va. O sea, mire, el único pasaje donde él habla de que, bueno, tampoco es pecado que se case con un incrédulo, pero cuando va a hablar de eso, habla de un incrédulo que agarra y se va y abandona al creyente por su fe. Entonces, eso le dice cómo está la estadística y cómo está el porcentaje en ese sentido. ¿Tiene alguna pregunta, hermanos, ya para ir cerrando la clase del día de hoy? ¿O algún comentario, alguna aportación? Hermano Víctor, hermano Saúl, hermana Raquel, hermana Pilar, hermana Keila, hermano Jonathan, hermana Jenny, hermano Domingo, hermano Brandon, hermano Javier Villegas. ¿Alguien tiene ya algún otro comentario o alguna pregunta? Adelante, hermana Laura. Ay, sí, hermano, la verdad, sí quiero comentarlo. Mire, en la congregación anterior había un hermano que asistía con su esposa. Entonces, pasa el tiempo y pues supimos que ellos se separaron y el hermano dejó de ir y todo esto, pero cuando regresó, ya quería traer otra esposa. Entonces sí se le reprendió y le dijeron que pues eso no podía hacer. Pero como ese caso, hay bastantes casos en esa iglesia. Y lo que me llama la atención es lo que usted dice, hermano, que, que si no se le reprende y se les llama la atención, pues ahí está en riesgo la congregación. Ahí, pues, ¿qué va a pasar, hermano? Exactamente, y es porque no se ha hecho el trabajo que decimos, no se está haciendo, probablemente, no conozco, ¿verdad?, las circunstancias, hablo con los hechos y detalles que me cuentan. Probablemente no se está haciendo ese trabajo preventivo de enseñar desde las bases, desde niños, desde jóvenes, y claro, ahora están tomando un montón de decisiones equivocadas y se está llenando la congregación de este tipo de casos. Entonces, también puede que estén escuchando, como he dicho y recalcado, expositores que no están enseñando la verdad y se están confiando de que la línea es por allí. La próxima semana, Dios, si Dios nos da vida y salud, la próxima semana, como les prometí, vamos a hacer una sesión donde, al igual que hoy, vamos a tratar varias cosas. Va a ser como un misceláneo de varias preguntitas. Por ejemplo, la gente dice, cuando Pedro predicó en Hechos 2, él no le dijo a la gente, ¿usted está casado nuevamente? Y entonces le preguntó eso antes de bautizarlo, ¿no? Entonces, vamos a responder algo sobre eso. ¿Qué pasó con los judíos que se habían casado por segunda vez o incluso varias veces cuando Pedro les predicó? Los bautizó así, siguieron en esos matrimonios. ¿Qué fue lo que pasó, no? Eso lo vamos a ver y otras preguntas, pero sí, seguramente lo que se está dando es una que no se está enseñando desde la base, o número dos, o las dos juntas, que están escuchando exposiciones que no son correctas. Y yo voy a presentarles, hermanos, con mucho amor, pero también con valor, el valor que me demanda Cristo. Les voy a presentar un breve ah, clip de video donde ustedes van a escuchar la explicación de Mateo 19:9 de un compatriota de ustedes, que podría ser el hombre más popular de México en cuanto a enseñanza, podría ser el más popular. Y el hermano enseña una explicación de Mateo 19:9 que yo quiero que ustedes escuchen y que luego de que la escuchen, ustedes mismos me digan si eso es lo que ustedes han visto en la escritura, lo que Jesús enseñó. Quiero que ustedes mismos escuchen y me digan si esa explicación que él está dando, es la explicación bíblica que hemos visto de Jesús en la escritura. Si no es, entonces tenemos que repasar qué se hace en esos casos. Así que esa sería parte también, si Dios nos da vida,
salud y oportunidad para la próxima semana. Así que todavía quedan varios temitas y cosas que vamos a ver si Dios lo permite. Sí, hermano, muchas gracias. Pues muchas gracias, hermano Rolando, por esta clase del día de hoy y nuevamente agradeciendo pues a Dios y a usted esa preparación y el tiempo que toma para poder servirnos a nosotros en cuanto a estas clases y sobre todo la edificación bíblica y todo basado conforme a la palabra de Dios, hermano. Muchas gracias a usted y que Dios me lo siga bendiciendo allá y un fuerte abrazo a la iglesia de allá de Panamá, hermano.